Dios las bendiga a todos nuevamente. Les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de lecciones, cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Y en esta lección, puesto que ya hemos avanzado bastante, vamos a estar en la número 13. Pero ¿qué es lo que vamos a estar hablando aquí? Hay dos puntos que son muy importantes recalcar y es en cuanto a que un buen intérprete debe considerar el Antiguo y Nuevo Testamento y también los tipos y antitipos. ¿A qué nos referimos con estos dos puntos? Vamos a ver el primero en estos momentos. Es bueno que nosotros sepamos considerar el Antiguo y Nuevo Testamento, pero entender algunos puntos que son muy importantes, que son muy necesarios y que es de mucho cuidado. Como por ejemplo, si nosotros entendemos el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay una gran división que la vemos pues proyectada en esta pantalla y entendemos que el Antiguo Testamento son 39 libros y el Nuevo Testamento son 27 libros, pero todo esto es la palabra de Dios. Pero muchas veces se tiende a tener algunas conversaciones con muchas personas y llegan y dicen, pero todo es la palabra de Dios, entonces hay que hacer tanto lo que está en el antiguo pacto como en el Nuevo Testamento, porque es la palabra de Dios. Bueno, mucho cuidado. Efectivamente, pues todo lo que tenemos es la palabra de Dios, sí, pero muchas veces se toman estas palabras para aludir y que se tenga que aceptar algunas prácticas que algunas personas pues realizan de forma tergiversada, como lo que es por ejemplo el diezmo, que se practica en sectas y denominaciones de una manera inadecuada, o por ejemplo utilizar instrumentos musicales, que entendemos que la Iglesia de Cristo no los usa porque no es un mandamiento en el Nuevo Testamento, como también lo es el diezmo. Pero llegan a utilizar estas palabras las personas para creer que sí se debe hacer. Bueno, se debe tener cuidado cuando utilizamos esto. Si bien es cierto, hay que entender algunos puntos que vamos a estar hablando, pero muchas personas cuando llegan a utilizar estas palabras y uno se las contradice, utilizan otras que son las siguientes. Bueno, pero el Antiguo Testamento dice que hay que ser santo. Entonces, hoy no hay que ser santo porque el Antiguo Testamento lo dice. O el Antiguo Testamento dice que hay que amar al prójimo. Entonces, pero eso lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hay que hacerlo. Bueno, vamos a poner el ejemplo de lo que es ser santo. Hay que entender algunas palabras y diferenciar lo que es aspectos morales y otras cosas que tienen que ver con actos de adoración o el culto de adoración o mandatos que realmente no son para nosotros y que eran para el pueblo de Israel. Por ejemplo, si hablamos de la palabra santo, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, allá en Levítico 19, versículo 2, se les dice a ellos, sed santos como yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Es importante entender algo. Dios es santo, sí. Dios era santo, sí. Y Dios seguirá siendo santo. Dios no cambia. Esto es algo importante. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y es algo que debemos considerar. En el Antiguo Testamento, las personas que se acercaban a Dios debían de ser santos. Por supuesto que sí. Cada acto de adoración que ellos debían de realizar, ellos debían hacerlo con santidad. Claro, porque Dios les reclama santidad porque Dios es santo, pero conforme a los mandamientos del culto de adoración que ellos tenían. En el Nuevo Testamento podemos ver este mismo texto citado por el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, él les dice, escrito está o como está escrito, sed santos como yo, Jehová, soy santo.
Es importante estas palabras que aparecen en estos textos porque esto nos enseña algo importante. Hay que saber diferenciar cuando tienen que ver aspectos morales, que eso no va a cambiar, Dios va a seguir siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, y hay una manera en que nosotros debemos de acercarnos a Él. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de estos aspectos, pues Dios sigue siendo el mismo, como ya lo mencionamos. El pueblo de Israel debía ser santo. La forma en que ellos adoraban era en santidad. Nosotros hoy tenemos los mismos mandamientos de adorar en santidad, pero no la misma adoración. Nosotros hoy debemos ser santos, pero la adoración cambia. Así que es importante esto. Es importante que comprendamos que la manera en que nosotros adoramos en santidad debe ser la misma, la reverencia debe ser la misma, la adoración, pero cuando hablamos de adoración, entendamos de la manera en que le entregamos a Él con esa reverencia, pero los actos de adoración y muchos mandamientos cambian. ¿Por qué? Porque quedan allá en el Antiguo Testamento y nosotros no los hacemos hoy. Así que, ¿qué es lo que debemos considerar? Bueno, hay que considerar algunos puntos que son muy importantes y que son los que vamos a mencionar. Hay algunos puntos que debemos considerar para entender el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Su propósito, su diferencia, su unidad y su uso. Cuando hablamos de esto, hay que comprender cada uno de ellos. Si nosotros vamos a hablar el propósito, hay que entender el propósito de cada uno. Si nosotros hablamos del Antiguo Testamento, tenemos varios textos que nos muestran a nosotros cuál era el propósito de la ley de Moisés o el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, cuando hablamos del Antiguo Testamento hay que dejar algo claro y que la misma escritura nos da a nosotros esta información, como por ejemplo Romanos capítulo 7, 12. La ley que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es perfecta, es justa, es buena y santa, sus mandamientos así lo fueron, pero vamos a entender que concluyeron, tuvieron su propósito. Si nosotros hablamos del propósito y leemos varios textos como Romanos 3:20, nos dan a conocer la información de uno de los propósitos de la ley. ¿Cuál era ese propósito? Era conocer el pecado, dar a conocer el pecado. Lea conmigo Romanos 3:20 y dice de la siguiente manera este texto. Romanos 3:20 dice así: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que daba a conocer la ley? Lo que era pecado. Se tenía que compartir la información de aquello que es transgredir la ley de Dios. Sí, tenía ese propósito, claro que sí. Y vamos a ver detalles que son muy importantes al entender que la ley registra pecados y por qué es necesario que nosotros entendamos hoy esto. Pero otro de los propósitos que entendemos nos lo comparte el apóstol Pablo en la carta a las iglesias de Galacia. Si nosotros leemos Gálatas 3:24, por ejemplo, vamos a encontrar allí una información que es sumamente valiosa. Dice así: de manera que la ley, nuestro ayo, pues para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Vamos a leerlo desde la versión o la Biblia de las Américas. Dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La ley realmente era importante, tenía el propósito de dar a conocer aquello que no era bueno delante de Dios, que era pecado, que es pecado, y tenía el propósito de guiar a las personas a Cristo. Realmente la ley ha sido muy importante.
¿Por qué? Porque guía a las personas a Cristo. Aquellas personas, al pueblo de Israel, los iba a guiar a Cristo. Era algo interesante, pero la ley tenía una meta, y era Cristo. Romanos 10:4 nos dice esto: el fin de la ley es Cristo. Aquí podemos leerlo también. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Es muy importante esto. Tenía una meta, tenía un fin donde llegar la ley. Cristo. Cristo realmente cumplió toda la ley a cabalidad. La ley, esa ley que es importante cada vez que la leemos. Todos esos datos son sumamente valiosos, pero realmente tienen su fin. ¿Y cuál es entonces el propósito de la ley de Cristo? Si nosotros vamos a estos mismos textos, nos dan la razón. Si bien es cierto, si leemos Romanos 3:20, nos dice para ser justificados por medio de la fe obediente en Cristo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo alcanzamos la salvación, a través de Él y sus mandamientos. Es importante esto. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos es un libro muy hermoso, maravilloso, porque nos presenta a nosotros detalles muy importantes. Vamos a leer un poco lo que es el capítulo 9. El capítulo 9 realmente nos da detalles a nosotros valiosos en cuanto a lo que es la redención por la sangre de Cristo, la eficacia de su sangre. Si leemos esto, dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. ¿Qué hizo? Dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Qué importante, en Cristo encontramos esto. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Escuchen aquí propósitos. Uno más. Y por eso, Él es el medio de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el Nuevo Testamento, es la ley de Cristo, es el Evangelio, es el sistema de fe. Claro está que se utilizan para referirse a eso, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, veamos qué tan maravilloso es este nuevo pacto. Dice, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar, escúchese bien, todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, dice, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, a una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Si nosotros vemos todo esto que se nos habla aquí, nos presenta con claridad en este texto el propósito. El nuevo pacto, encontramos datos importantes. Fue dado por medio de la sangre eficaz de Cristo.
para justificarnos y somos introducidos a un nuevo pacto mejor, perfecto, que esto lo vemos claro en el libro de Hebreos en el capítulo 8 también. Y es tanto así que es perfecto porque la sangre de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento no servían. Si nosotros vemos el capítulo 10, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Veamos todo lo que eran esos sacrificios. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio de ofrendas querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Quién? Cristo. Si bien es cierto, entendemos a nosotros algo muy importante. Ya aquellos sacrificios no se deben realizar, ya no se debe hacer o guardar lo que era el sábado, ya no se deben realizar aquellas fiestas, ¿verdad? Y adorar conforme al antiguo pacto. No se deben traer estas cosas por el simple hecho de que eso ya caducó. Pero entendamos el propósito. El propósito de la ley de Moisés era conocer el pecado y guiar a Cristo. El fin de la ley era Cristo. Llevar a entender lo que Jesucristo iba a hacer, su sacrificio perfecto, su sangre única y perfecta y lo que esa sangre iba a hacer. Permitir justificar al hombre. ¿Por qué? Por la fe obediente al Evangelio. Nadie puede hoy decir que se puede justificar conforme al antiguo pacto hoy. ¿Por qué? Porque ya está el nuevo pacto, ya está vigente y solamente en el nuevo pacto y conforme al sacrificio de Cristo, pues las personas pueden ser justificadas delante de Dios cuando obedecen el Evangelio. Y es tan importante ver que este sacrificio de Jesucristo, de acuerdo a Hebreos 9, 14 al 16, nos presenta la eficacia, tanto así que hasta las transgresiones que se hicieron en el antiguo pacto. Entonces entendemos esto, qué importante es aprender que realmente esto es necesario para cada uno de nosotros. Ahora, aprendamos un poco más conforme a lo que es la diferencia. Hay una gran diferencia que muchas veces no consideramos y por eso muchas veces se llega a tener un mal entendimiento y se consideran como los ejemplos que puse al principio. El Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo Testamento. Entendamos esto, no es lo mismo, no tiene comparación como tal. Si nosotros vemos este libro de los Hebreos, este libro de los Hebreos tiene el propósito de mostrar la superioridad de Cristo en todo sentido. Y es importante esto por el hecho de que el escritor se encarga de mostrarlo todo, en todo conforme a la ley. ¿Para qué? Para que aquellos cristianos que eran de origen hebreo no regresaran al antiguo pacto, sino que perseveraran en el Nuevo Testamento, en la fe. Dice así, del 1 al 4, Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote el que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que estos también tengan algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan tales ofrendas. Si bien es cierto, aquí se nos presenta algo importante. Dice así el texto, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto también el mediador de un mejor pacto, veas el versículo 6,
establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Es importante esto, no son lo mismo, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos del antiguo pacto, como lo presenta el apóstol Pablo en Romanos 7:12, la ley y el mandamiento santo, puro y perfecto y espiritual. Sí, claro. Cuando se dice la palabra que era si hubiese sido sin defecto, no tiene que ver con que era defectuoso y era malo, sino que el propósito de este no tenía el fin de justificar al hombre, sino de presentar lo que era el pecado y guiar el hombre a Cristo. Si ese pacto hubiese tenido el propósito de justificar al hombre y que esos sacrificios quitaran la culpa, pues se hubiese mantenido, pero realmente ese no era el propósito. Se quita porque no tenía ese propósito. El nuevo pacto es superior porque el propósito que tiene sí es quitar el pecado. Sí es eso. Y tiene esto claro y nos presenta aquí este sacrificio perfecto y único que hizo Jesús y que Él ha establecido un mejor pacto y que ha sido dado y que tiene mejores promesas. Así que es importante entender esto. El Antiguo Testamento hay una diferencia también en cuanto a los mandamientos. Los mandamientos no se deben cumplir ya. Ya sucedió y ya tuvo su fin. Si nosotros leemos textos como Colosenses 2:14, este texto nos presenta a nosotros un detalle que es muy interesante. Colosenses 2:14, este texto es muy hermoso, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. El contexto nos está hablando de la ley del antiguo pacto. Quedó clavado en la cruz. Ya no está vigente. Es importante esto, el mismo contexto presenta aquí cómo habían características de personas que se constituían jueces por lo que unos hacían y no. Pero el apóstol Pablo les deja claro, si esto ya se terminó, ya no hay que practicar eso si fuese el caso. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Así que entendamos lo importante de esto. El Antiguo Testamento no tiene mandamientos que debemos nosotros cumplir. Ya el Antiguo Testamento fue quitado y clavado en la cruz. Hoy nosotros tenemos mandamientos que debemos cumplir y que están presentados en el Nuevo Testamento. Así que esto hay que tenerlo y tomarlo con toda humildad y tranquilidad. El Antiguo Testamento fue quitado y el Nuevo Testamento permanece y es superior, y es algo que hay que tomar en cuenta. El Antiguo Testamento se cumplió, sí, su propósito era guiar a Cristo. Y ya nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, entonces no debemos practicar aquellos mandamientos que eran como 613 o 617 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, pero que ya no están vigentes. Ahora, hay algo muy importante que vamos a hablar y es ahora la unidad. La unidad que hay. ¿Cuál es la unidad que hay en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La unidad que hay que debemos entender es que tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen el mismo autor y es el Espíritu Santo. Todos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Importante. Una vez escuché las palabras de una persona que decía, hermano, hay que utilizar libro, capítulo y versículo. Así que todo lo que digamos debe ser respaldado por la Biblia y estoy totalmente de acuerdo con estas palabras. Si nosotros vamos a la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice,
Pero ante todo sabed de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Entendemos claro esto? Todo lo que se ha hablado y que tenemos hoy, toda aquella profecía no ha sido dada por voluntad humana, sino por parte de Dios. Y aquí ellos hablaron, como dice el texto, inspirados por el Espíritu Santo. Así que entendamos esto. Y esto es claro, todos tienen el mismo autor. Todos lo hicieron. Por supuesto que sí. Ahora, hay otro dato que es muy interesante y que es muy necesario recalcar, que es en cuanto a la unidad. El plan de salvación desarrollado y planeado antes de la fundación del mundo, pues nosotros debemos entender algo, como así lo dice Tito 1:2, debemos comprender que este plan de redención se llevó a cabo y el Antiguo Testamento podemos ver cómo se une todo esto para que el plan de redención del hombre se dé. Si nosotros vemos los primeros textos que nos dan detalles del plan de redención, como Génesis 3:15, que se nos dan estos detalles, vamos a ver que se sigue esta información y hay total unidad. Si el Antiguo Testamento iba a guiar a todos a Cristo y que tenía el propósito de llevar a Cristo, es por lo mismo, es porque hay una unidad. Si nosotros leemos Primera de Pedro 1:20, nos dice un detalle interesante. Pues Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Estas palabras nos dan a nosotros que el plan de redención pues estaba ya en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Si nosotros vemos este plan tan maravilloso de Dios para con el hombre, se llevó a cabo, pero para que esto se llevara a cabo, habían que pasar algunas cosas. Y esto es claro, como lo menciona Pablo en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió? Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Era necesario que estuviera entonces la ley? Sí. ¿Era necesario que esto pasara? Por supuesto que sí. Por eso hay total unidad. Era necesario. ¿Y para qué dice el texto? Si leemos el versículo 5 y 6, nos dice el propósito del por qué esto sucedió. 4 y 5. Dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Y por eso sois hijos, dice el texto. Pero ¿por qué es hermoso estas palabras? Porque era necesario. La ley se tenía que dar para dar a conocer todo aquello que era pecado y llevar a las personas a entender quién era Dios y todo su carácter, pero iba a llevar a las personas a entender algo y estando en el Nuevo Testamento vemos cuál era el propósito de todo esto. ¿Por qué vino Cristo en ese momento? Porque era el tiempo perfecto, el tiempo que Dios así lo consideró. Y hay total unidad porque los eventos que se dan desde el Antiguo Testamento, pues no son contradictorios. Siempre hay una total armonía, hay total consistencia en todo lo que se da. Y es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahora, hay cosas que ya nosotros debemos entender que no se practican y que no se hacen. Pero es aquí donde entendemos cuál es la relación del cristiano con el antiguo pacto, o sea, su uso. ¿Cuál es el uso del antiguo pacto? Si entendemos que hay unidad, pero porque se da esa secuencia de entender el carácter de Dios y entendemos que se debía de llevar a cabo el plan de redención, si entendemos que hay algo que se llama la línea, lo que era
genealogía, por decirlo así, linaje, y que nos presenta totalmente la unidad y podemos llegar a seguir ese rastro de que se llega hasta Cristo, algo maravilloso y algo importante. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, muchas personas han llegado a preguntarse, bueno, si ya estamos bajo el nuevo pacto, si ya estamos bajo estos mandamientos, entonces ¿para qué tenemos esos 39 libros? ¿Para qué nos sirven? Si llegan estos comentarios, ¿para qué los tenemos? Realmente entonces no deben ser útiles. ¿Será que este comentario es cierto? Bueno, muchas veces se llegan a estas preguntas puesto que hay que conocer, hay que estudiar. Y muchas veces sí, al principio llegamos y somos un poquito ignorantes y necesitamos aprender más. Todos en algún momento nos hemos hecho estas preguntas o similares. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, hay una relación que el cristiano debe entender y es, bueno, número uno, no contiene mandamientos para el hombre hoy, eran mandamientos para Israel. Esto lo entendemos con claridad, que esto es la relación. Vamos a ver primero la relación aparte de ver su uso. No contiene mandamientos. Moisés se le dijo que vendría un profeta futuro y que a él debían escuchar. Le hace Deuteronomio 18 del 15 al 18 y hace claramente alusión a Cristo. Dios dijo a los discípulos en la transfiguración a quién debían escuchar. Vayan y lean, por ejemplo, Mateo 19 del 1 al 5. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero ¿a quién se le dijo que debían escuchar? A Jesús. Dios nos habla por medio de su Hijo y las enseñanzas de Jesús fueron dadas por los apóstoles y ya las tenemos por completo escritas. Léanse en Hebreos 1.1 y Primera de Corintios 13.10. Pablo mencionó que solo había un solo evangelio y no se podía corromper ni mezclar. Gálatas 1 del 6 al 9. Y aquella persona que llegara y trajese según otro evangelio, esa persona iba a ser anatema. Tanto así los ángeles, tanto así ellos mismos u otra persona. Gálatas 1, 6 al 9. Entonces, esto es interesante porque entendemos que hay una gran relación, pero que no se puede mezclar. Pero ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué es el uso del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el uso que el cristiano le puede dar a lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento? Bueno, si nosotros leemos el libro de Génesis, vamos a aprender el origen de todas las cosas. Es necesario, ¿cómo nosotros vamos a aprender y enseñarle a la hermandad cómo fue hecho la creación? ¿Cómo fue realizado todo esto? Bueno, tenemos la bendición de tener el libro de Génesis y vamos al capítulo 1 y 2, vamos a entender esto. Es importante, lo tenemos allí y le vamos a explicar a las personas. Sí, claro, ahí es necesario entender esto. Bueno, para eso y para qué más se van a preguntar. Bueno, Eclesiastés 12:7 nos dice el propósito del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es importante, nos comparte sabiduría y hemos hablado en otras lecciones de diferentes tipos de literatura que se comparten en el Antiguo Testamento. Así que es importante. Otra información que podemos entender: el origen del pecado. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se pecó? Allá en Génesis, capítulo 3, del 1 al 6, entendemos esto. Cómo aquellas personas, pues, hablaban un idioma y se confundieron las lenguas. Allá en el capítulo 11, ¿cómo sabríamos eso si no tenemos el libro de Génesis? Es importante esto. Otro dato que es importante. Si nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a entender una información que es muy detallada y que se nos comparte aquí. En el capítulo 10 se nos dice a nosotros algo muy importante. Dice esto:
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Aquí vemos 1 Corintios 16. ¿Cuál es el propósito de esta información? Aquí en el capítulo 10 se da un ejemplo de desobediencia donde muchos cometieron fornicación, idolatría, cometieron actos que no eran buenos delante de Dios, la murmuración y etc. ¿Para qué está el Antiguo Testamento a nosotros hoy? Para no hacer lo mismo que ellos hicieron, para utilizarlos como ejemplo, para no hacerlo y entender que eso no fue agradable delante de Dios. Podemos utilizarlos, sí. Muchos sermones utilizamos del Antiguo Testamento en las predicaciones porque realmente hay datos importantes y valiosos para nuestra vida hoy. ¿Por qué está escrito esto y para qué lo tenemos? Vemos otras palabras o en otras palabras y por la misma persona, el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 15 versículo 4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Es importante esto. Se escribió para algo, para un propósito. Y hoy tenemos esa bendición de tener eso y lo podemos utilizar. Si nosotros queremos hablar de la paciencia de Dios, veamos Job 42:10. Ahí entendemos. Si queremos aprender el amor de Dios, vamos a Números 14:18. ¿Cómo se nos presenta esto? Para entender el progreso, escúchese bien, el progreso del plan de redención, podemos verlo desde Génesis 3:15 hasta lo que es Gálatas capítulo 4, versículo 4 que ya mencionamos. Entonces, ¿es importante entender esto? Claro que sí, pero entendamos los puntos que debemos considerar en el Antiguo y Nuevo Testamento, el propósito, la diferencia, la unidad y el uso que le debemos dar. Al Antiguo Testamento sabemos el uso que le debemos dar. El Nuevo Testamento hay que obedecerlo, hay que mantenernos allí. Tenemos el propósito, sí, de adorar, de mantenernos en el Nuevo Testamento. Quizás en esta lección hablemos pues algunos detalles de esto, pero hay una lección en específico que estaremos hablando en cuanto al plan de salvación y en cuanto a la adoración y algunos puntos que hay que considerar en cuanto a la doctrina en el Nuevo Testamento. Así que es importante que entendamos esto hasta el momento. Pero ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que un buen intérprete debe considerar los tipos y antitipos. Si hablamos de tipos y antitipos, hay que entender un poco a qué nos referimos con tipos y antitipos. Y para ello hay que considerar algunas características principales de esto. Si bien es cierto, cuando hablamos del tipo y del antitipo, y está en esta elección porque entendemos que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero, ¿a qué nos referimos con tipo y antitipo? Y es lo que vamos a hablar en estos minutos. Si bien es cierto, cuando hablamos de la definición, el tipo es como un panorama que va a pasar después. Escúchese bien, el tipo es un panorama que va a pasar después. Son frases o términos que tienen la misma idea. Cuando hablamos de la etimología, más que todo, una definición un poquito más clara. Cuando hablamos de esta palabra tipo, proviene del griego tupos o tipos, que significa originalmente efecto de golpe o impresión de sello. Es una imagen, es una forma o un molde y se halla esta palabra en el Nuevo Testamento como 16 veces en el idioma griego. La palabra aquí significa, como ya lo mencionamos, una impresión que puede servir como molde o como un patrón, y aquello que es típico en el Antiguo Testamento es un molde o patrón de algo que es el antitipo en el Nuevo Testamento. Lo entendemos así un poco mejor.
O también puede ser así. Un tipo es una figura, un símbolo representativo, divinamente ordenado. Y escúchese muy bien esta palabra, divinamente ordenado, porque no es lo que yo quiera decir que es un tipo. Divinamente ordenado para prefigurar, enseñar y señalar alguna verdad espiritual. Entonces, entendemos esto un poco más. Un tipo es un diseño divinamente trazado para representar su antitipo y es una ilustración trazada por la propia mano de Dios acerca de lo que es su verdad. Ahora, el tipo y el antitipo están muy relacionados, sí, el uno con el otro, y pues son presentados en la Biblia de muchas maneras. Si bien es cierto en la versión Reina Valera el término griego tipos se ha traducido como señal, Juan 20:25, como figura en Hechos 7:43 o Romanos 5:14, como modelo en Hechos 23:25, como forma en Romanos 6:17, pero por lo general son clasificados de diferentes maneras. Muchas veces los tipos son utilizados como personas y podemos ver ejemplos a Adán, a Melquisedec, a Abraham, a Sara, a Ismael, a Isaac, a Moisés o Josué, o eventos como lo vemos en 1 Corintios 10 que se dan, y eventos tienen que ver como Noé, ¿verdad? El arca y la redención de Egipto, o la fiesta de la Pascua, o el Éxodo, ¿verdad? O el Mar Rojo, o el maná en el desierto, o el agua en la roca, o la serpiente alzada allá en lo que es el libro de Números 21. Podemos ver esto también, los sacrificios y también cosas, como en Hebreos 10 que nos habla del tabernáculo que ahorita hablamos, como la fuente de bronce, el cordero, el Jordán, o una ciudad o una nación. También son utilizados como lo que son instituciones, como una institución, por decirlo así, Hebreos 9:11, como el sábado. El sábado ya sabemos que en Hebreos 9, pues 9:11 se nos presenta a nosotros para hablar del reposo sagrado que tenemos allá en el cielo, ¿verdad? O sacrificios, pero también hay lo que es las ceremonias. 1 Corintios 5:7, podemos ver ahí los servicios señalados en el Antiguo Testamento, pero recordemos que en este punto estamos hablando de tipos y antitipos. Ahora, podemos ver un ejemplo un poco de esto. Si hablamos de un ejemplo, no vamos a utilizar muchos, pero que nos pueden ayudar a entender mejor esto. Si leemos Números 21, del 4 al 9, vemos que dice de la siguiente manera. Números 21 del 4 al 9. Dice, partieron del monte de Or y dice de la siguiente manera, por el camino del Mar Rojo para rodear de la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué no habéis sacado de Egipto para morir? ¿O por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y dice el 8. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Si nosotros vemos este ejemplo, la serpiente es el tipo, Jesús es el antitipo, pero ahora no es porque yo lo diga, y esto es de mucho cuidado.
muchas personas tienden a caer en el error de agarrar y poner tipos y antitipos donde la Biblia no los está señalando. Entonces esto es de mucho cuidado. Si vamos a Juan capítulo 3, cuando está en una conversación con Nicodemo, el mismo aquí escritor inspirado comparte la conversación que Jesús da y deja claro este antitipo y aquí quién es. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Aquellas personas debían de ver y iban a vivir. Hoy las personas debemos de obedecer el Evangelio, a aquel sacrificio de Cristo que se dio en aquella cruz para poder vivir y tener vida eterna. Vemos aquí esto como ejemplo. No vamos a entrar en todos los ejemplos donde realmente quisiéramos, pero aquí vemos que tienen una función. Y aquí una razón, podemos ver primero que las razones es mostrar aquí algo a futuro y que son mencionados en todos los ejemplos. Pero vemos que la función es dar algo espiritual, se dio un patrón y es algo a futuro. Nosotros podemos ver otros ejemplos. Primera de Pedro 3:20, vemos a Noé, el arca es el tipo y nosotros, ¿verdad? Sabemos que es el antitipo, vemos el bautismo también. Ahora, hay otros datos en Colosenses 2:17 que ahorita lo leímos. El apóstol Pablo dice que la ley era una sombra, era una figura, era un patrón de todo lo que significa, pues, lo que iba a suceder, y es el Nuevo Testamento. La ley era un patrón de lo que venía, la ley de Cristo. Colosenses 2:17. Por ejemplo, cuando decimos que uno ve una sombra de una persona, nosotros solo vemos la sombra, pero no podemos ver a la persona. Cuando la persona viene a usted, ya nosotros no vemos lo que es, o ya la persona no ve la sombra de la persona, sino que ve a la persona misma. Entonces, este es un detalle que nosotros encontramos y entendemos cuando vemos estos textos claros. En otros textos podemos hablar otro ejemplo. Adán. Adán es un tipo de Cristo. Si leemos Romanos capítulo 5 del 15 al 19, vamos a encontrar realmente una comparación que se va a hacer y que se nos va a dar aquí la comparación. Aquí nosotros podemos entender algo en estos textos. Esta sección es un contraste entre las secuencias del pecado de Adán y la obediencia de Cristo. Ambos hicieron algo que repercutió en el resto de la humanidad. Y esto es algo que se va a contrastar, grandemente en todo el capítulo. Y aquí es algo importante. Hay una frase que se encuentra en Auristo y es algo que sucede una vez en el pasado, pero repercute. Ahora, es importante esto. El texto nos muestra a nosotros detalles para mostrar aquí. La transgresión de Adán, pues bueno, se da y muchos murieron, sí, pero entendemos que no es hereditario como lo enseña el calvinismo. La enseñanza calvinista es totalmente falsa. Pero más que este castigo es la gracia de Dios o el don de Dios. Por la propia vida de Jesús causó algo muy grande en contraste con lo que causó la transgresión de Adán. La solución de este versículo es sumamente grande. Lo que hizo Jesús, como lo vemos a nosotros, trajo una consecuencia positiva mucho más grande y es más abundante por el hecho de su capacidad. La gracia abundó más por eso.
es que entendemos que es un tipo, lo que hizo él, pero en contraste con lo que hizo Jesús. Así que es necesario que entendamos con cuidado esto. Ahora, hay tipos. Hebreos 8:15 nos dice que era sombra también, igual que el 10:1. Hay tipos. El lugar santísimo representa el cielo. Somos solo el sumo sacerdote hoy, que es Cristo. El lugar santo es la iglesia. El candelabro o el candelero representa la palabra de Dios. La mesa de los panes de bronce, la comunión. El incienso, las oraciones de los santos. Fuera del lugar santísimo hay un lavacro. El sacerdote tenía que lavarse para poder entrar. Nosotros también, por el bautismo, nosotros debemos lavarnos también. El mar rojo y la nube con agua lo cubrían. Recordamos este ejemplo en 1 Corintios 10. Eran sepultados en agua. Representa también algo, el bautismo. Ellos bebieron de la roca. ¿Cuál era esa roca? Era Cristo. Tenemos estas características que son utilizadas. El cordero, uno era muerto y esa sangre era tomada del lugar santísimo. Y eso era como utilizada para el perdón de los pecados del pueblo, para la culpa. Y tenía que ser muerto, degollado. Pero vemos también que Jesucristo murió y su sangre cayó hasta el fin, ¿verdad? Hasta la última gota. Y esa sangre perfecta es la que quita el pecado. Hebreos 10 del 1 al 5. Jesucristo es el Cordero de la Pascua, es nuestra Pascua. Y es aquí donde se ve todo lo que es el tipo y el antitipo. Estos son algunos ejemplos. Quisiéramos utilizar todos para entenderlo mucho mejor. Es de mucho cuidado, sí, pero podemos entender algunos detalles de la importancia del tipo y de lo que es el antitipo. Con esta lección podemos culminar lo que es la número 13 y esperando que sirva, que sea de privilegio para todos, de mucha ayuda para crecer en cuanto a lo que es conocer más de la palabra de Dios. Con esto entonces podemos culminar esta lección. Que Dios les bendiga.